9:40, vamos a saludar a esta hora de la mañana y del mediodía, es como la hora de almuerzo ya en España, en Galicia, María de Los Ángeles Fernández, nuestra panelista estable. María de Los Ángeles, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte a la distancia. Patricio, muy buen día para ti y para todos nuestros auditores. ¿Cómo estáis? Estamos muy bien y se te escucha además perfecto, así es que... Estupendo, sí. Estupendo. Bueno, se anduvo cayendo por ahí Skype, cuéntame. Sí, pero ha vuelto, sí. Bueno, partamos con tu apreciación respecto a lo que ha ocurrido en la elección francesa, ya que estás ahí cerquita y que tienes la posibilidad de apreciar más finamente lo que está ocurriendo con el derrotero de las corrientes políticas y de pensamiento en Europa. Pues sí, efectivamente aquí se ha vivido la elección en Francia con muchísima expectación. Además, bueno, con esa conciencia de pertenecer, ¿verdad? España también a un espacio común europeo, entonces todos los medios de comunicación le han dedicado mucho voltaje, mucho espacio, y bueno, también sintiendo que no es una elección en un país en particular, sino más allá de la magnitud que tenga Francia, sino que se convirtió de alguna manera en un referéndum sobre el futuro de Europa, y lo que hemos visto con el triunfo de Macron en el fondo permite pensar en un breve respiro. Vamos a ver si las expectativas que están volcadas sobre él pues permite anticipar o avisorar una reconfiguración, una regeneración de la Unión Europea. Pero claro, lo que también se ve que Francia es un país que queda bastante cuarteado, es un país donde se viven de manera muy intensa los debates acerca de la identidad nacional, pero también, como todos desde Chile también pudieron advertir, emergió un fenómeno de desafección con por lo menos la política electoral bastante fuerte, porque para Francia el nivel de abstención que hubo, más del 30%, es un porcentaje muy alto. Claro que a lo mejor nosotros desde Chile no nos sorprende tanto porque tenemos más del doble, pero siempre es un fenómeno que hay que advertir y que es preocupante. Y luego, bueno, ya no solamente pensar en lo que fue la elección de ayer, el resultado, sino que además el nuevo presidente tiene que acometer las elecciones legislativas en un mes más, en condiciones muy particulares y muy sui generis, porque no tiene partido propio. Tiene un movimiento que tiene que transformar en partido y el tiempo le corre en contra. Uh-huh. Y en ese sentido, y un tema que hemos hablado muchas veces, María de Los Ángeles, dentro y fuera del estudio, y que además es un tema sobre el cual escribes permanentemente, ¿cómo ves el derrotero de la socialdemocracia? Que está impugnada desde la izquierda, pero ahora vemos que, por ejemplo, a propósito del caso de Francia, también está impugnado desde una suerte de desapego liberal, con un pensamiento que se separa un poquito, ¿no?, de lo que ha sido el tronco socialdemócrata europeo. Así es, efectivamente, bueno, la socialdemocracia como la conocemos surge en Europa y todo lo que sucede aquí en su expresión concreta en los distintos países, pues obviamente va dando pistas acerca de sus derroteros. Bueno, lo que vimos en Francia es un nuevo eslabón de algo que venimos advirtiendo hace mucho tiempo, con el derrumbe del Partido Socialista francés. Vamos a ver cómo se recompone a partir del día de ayer, porque no tuvieron capacidad para llevar un candidato propio. Ya vimos anticipadamente lo que pasó en Bélgica también, donde el partido, los socialdemócratas, también creo que fueron los primeros, pero empezando por el final. Acabamos de ver ahora también en el Reino Unido, ¿verdad?, en unas elecciones municipales donde el Partido Laborista estuvo muy, muy lejos de sus expectativas. Y bueno, sigue siendo un tema pendiente la renovación de una socialdemocracia que, más allá de beber de las nostalgias del pasado, pueda mirar y tratar de interpretar las claves de este mundo, que bueno, quien tuviera la bola mágica sería fantástico, porque bueno, es un mundo muy revuelto, muy convulso, donde además, en función de lo que está pasando, ¿verdad?, lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó con el Brexit en el Reino Unido, lo que acaba de pasar ayer en Francia, estamos asistiendo a debates, Patricio, que yo creo que son civilizacionales. Uh-huh. Yo lamento que, por ejemplo, cuando uno revisa la prensa en Chile, la acogida o la resonancia que tienen esos debates allá, por ejemplo, de los debates estos que están teniendo lugar en el mundo, en las elecciones presidenciales nuestras todavía no se recepcionan. Estamos muy todavía en el tema del cálculo electoral, de los candidatos, de las primarias, de listas parlamentarias separadas o comunes, pero estos temas que tienen que ver con una reemergencia del proteccionismo, lo que se está diciendo hoy día, ¿verdad?, que hay una suerte de derrumbe, no derrumbe, pero sí una suerte de
dilución de la importancia de los espacios multilaterales, la emergencia de la xenofobia y todo eso, bueno, en Chile es es algo que parece que no se debate. Bueno, a lo mejor será porque no tenemos esos problemas todavía, no lo sé. Pero efectivamente la socialdemocracia, así como va de tumbo en tumbo, y ahora el próximo hito que tenemos por delante, por lo menos en España, para ver qué pasa con ella, es una expresión concreta en España, que es el Partido Socialista Obrero Español, que va a tener sus primarias, ¿verdad?, el 21 de mayo, a 3 bandas, ¿no? Donde hay un candidato que es el exsecretario general, que llevó al PSOE a su peor performance o peor desempeño electoral, bajando, ¿verdad?, escaños en las 2 recientes elecciones, y él tiene una opción de una izquierda, si tú quieres, más radical, y eventualmente pactar con Podemos, y la candidata más cercana al oficialismo, que es la actual presidenta del gobierno andaluz, que es Susana Díaz, que está por una posición mucho más pro Europa, pro la unidad de España, etcétera, y un candidato que es la tercera vía, que es Patxi López, que se está presentando a sí mismo como el candidato que podría evitar la fractura del PSOE. Eso para que nos demos una idea de cómo están las cosas al interior de este partido, que ha logrado, ¿verdad?, plasmar en España, en la historia política reciente, lo que es la socialdemocracia como la conocemos, y que ha servido mucho también para inspirar la transición en Chile, o por lo menos a la centroizquierda en Chile. Sí. Bueno, volvamos al país, ¿te parece, María de los Ángeles? Me parece. Sí, tenemos proclamaciones, ya la nueva mayoría tiene 2 candidatos presidenciales, se está pidiendo una suerte de pacto de no agresión, incluso una lista parlamentaria única, un acuerdo programático. Claro, mi pregunta es, y es la que te traspaso, ¿no? ¿Es posible generar un marco común cuando el sentido y razón de una elección es que uno se pueda diferenciar de aquellos con quienes compite? Bueno, sí, mira, uno observa la situación de la nueva mayoría, que ya muchos dan por extinta a partir de la decisión de la democracia cristiana, ¿verdad?, de no ir a primarias, sino de concurrir a primera vuelta con su candidato propio. Uno ve la situación de la nueva mayoría y uno ve un poco cambiando lo cambiable lo que fue la situación de la centroderecha durante el gobierno del presidente Piñera, que recordemos a nuestros auditores y auditoras que al final ¿cuántos candidatos tuvo la centroderecha en sus primarias, etcétera? Recordemos que tuvieron al exministro Longueira, al exministro Alamán, Goldberg, que fue el primero, que no alcanzó, fue debut y despedida porque le encontraron, ¿verdad?, que tenía inversiones en alguna isla por ahí en el Caribe, y la cuarta candidata, la cuarta que llegó un poco ya con los tiempos todos políticos muy calzados, fue Evelyn Matei, que competió contra la actual presidenta, pero parecía una campaña placé, o sea que ya estaba todo como muy dado, y aquí también pasa un poco con la nueva mayoría, no hay mayor conciencia de los tiempos políticos. Se han dedicado mucho a observar las encuestas, a ver quién es el candidato mejor posicionado para subirse, ¿verdad?, a esa opción. Se dice mucho de que las ideas son más importantes que cualquier cosa, pero al final las ideas parece que van a ir en el último vagón de cola. Y bueno, lo que uno está viendo es que hay fechas muy taxativas, como es el 2 de julio, ¿verdad?, que son las primarias. El 20 y tantos de agosto tienen que estar inscritas las candidaturas parlamentarias y presidenciales, y ya las elecciones son a fin de año, y vemos que la nueva mayoría como que está ensimismada, ¿no? Y bueno, y esto tiene que ver, Patricio, creo, a mi juicio, con, bueno, ya lo han dicho muchos analistas, no voy a decir yo nada nuevo, este apresuramiento por volver al poder, vinculados o asociándose a una figura muy carismática, que es la de la presidenta Bachelet, pero cuando se derrumba su carisma y su popularidad, se derrumba la coalición por entero, porque las coaliciones tienen que construirse sobre argamasa y sobre cemento mucho más sólido, no en base a una sola persona. Uh-huh. Y luego además, sí, y lo que está en juego en Chile hoy día es cómo tú construyes coaliciones en un escenario donde se está, ¿verdad?, instalando la lógica ya de los 3/3, coaliciones que permitan darle coherencia a los gobiernos y eventualmente gobernabilidad. Esa es la pregunta, a partir de la experiencia de la nueva mayoría, pero podría ser también la experiencia de la centro-derecha. Lo que pasa que, claro, es tal el desorden interno que tiene la nueva mayoría, que hoy día la derecha aparece como con una coherencia mayor frente al desorden existente, ¿verdad?, del conglomerado de gobierno. Pero bueno, hay que ver qué pasa a futuro, porque incluso eventualmente si la centro-derecha ganara, hay que ver si realmente va a tener la claridad y la lucidez y la visión para interpretar un país que es muy difícil de interpretar, pues. Uh-huh. María de los Ángeles, en
en lo subterráneo, ¿no? En las placas tectónicas, más allá de los movimientos superficiales. ¿Qué es lo que desde tu punto de vista ha provocado la descomposición en términos de articulación, ¿no? De funcionamiento como coalición, de un grupo que durante mucho tiempo en la política chilena se preció de tener una máquina bastante aceitada de funcionamiento? Mira, bueno, no hay un solo factor que explique eso. Yo ayer leía, ¿verdad?, en el diario El Mercurio al exministro Brunner, que decía que siempre cuando se piensa en el futuro de las coaliciones en Chile es inevitable no tener como parámetro lo que fue la concertación, una coalición que yo creo que es la más exitosa lejos de toda la historia política reciente de Occidente, porque ha sido la más longeva, 20 años, pero él dice que fue una alianza no solamente de tipo político, sino también de tipo cultural, que es muy difícil de reeditar. Entonces lo que tenemos por delante es cómo inventar coaliciones que permitan dar coherencia, permitan dar sustentabilidad y permitan darle cierta predecibilidad a la gestión política. Y claro, la nueva mayoría durante los 4 años, la exconcertación durante los 4 años que estuvo en la derrota, yo creo que no hizo muy bien la tarea, se colgó básicamente de algún tipo de eslogan, así como decir no perdimos la capacidad de transformación, o bien no supimos interpretar al país que ayudamos a cambiar. Esas son cuñas muy buenas para los medios, pero hay que meterle mayor, digamos, mayor reflexión político-intelectual a qué fue lo que llevó a la derrota, y luego ver cómo se configuran coaliciones en un contexto donde además los factores de contexto que ayudaron a que la coalición, la concertación se instalara durante principios de los 90 han ido desapareciendo. Tenemos otros factores de contexto. Y por otro lado, la argamasa que constituía el binominal desapareció. Y yo creo que, a tu pregunta, yo quiero responder de la siguiente forma. Yo creo que dentro de la concertación se generó una subélite, un grupo pequeño, muy compacto y muy profesional en lo que era la administración del binominal, ¿ya? Que es, todos sabemos, el binominal es un pacto, es un conjunto de incentivos electorales estratégicamente complejo, porque te lleva a armar pactos y subpactos. Yo lo digo con cierto conocimiento de causa porque mi tesis de doctorado se centró en el tema de la selección de candidatos al Congreso chileno y cómo jugaba un rol ahí la variable género. Y entonces entrevisté a las personas que se dedican a armar las listas electorales de los partidos de la coalición y también de la alianza. Y eran personas que estaban durante muchísimos años trabajando en esto, en armar las listas, y muy expertos. Y yo creo que, bueno, te cambian el binominal, te cambian todo el mono, quedas un poquitito así como desconcertado, y ahora hay que empezar a pensar, bueno, cómo tú vas armando coaliciones, no solamente desde una perspectiva electoral, sino también desde una perspectiva programática, en un campo totalmente distinto. Y esto no se ha hecho. Yo creo que es una pega por hacer, Patricio. No se ha hecho. Entonces fue más fácil colgarse a una sola persona que garantizaba, obviamente, con una popularidad. Acordémonos que nuestros auditores recordarán cuando decíamos que la presidenta Bachelet se hablaba de un liderazgo de teflón, porque era impermeable. ¿Ah? Sí. Y bueno, y vimos que a las primeras de cambio ese liderazgo no era impermeable, porque como bien dice Maquiavelo, que parece que el nuevo presidente de Francia dice que lo ha leído mucho y que eso le sirvió para llegar a la presidencia, es más fácil que te odien que te amen, porque el odio lo controlas tú y el amor está allá afuera y es muy difícil de controlar. Sí, bueno, esa es una gran lección en la política y en la vida también. Bueno, es lo que está ocurriendo, son tiempos de cambio, y es probablemente eso lo que podemos decir así muy resumidamente como una idea que aglutina los dos temas que hemos conversado esta mañana: lo que está ocurriendo en Europa a partir de lo de Francia, lo que está ocurriendo aquí en Chile también, situaciones que creo que dijiste, María de los Ángeles, que son civilizacionales, es decir... sí, yo creo que estamos enfrentando dilemas civilizatorios. Sí, así es que civilizatorios. Vamos a ver entonces hacia dónde vamos, ¿no? Colectivamente. María de los Ángeles, te queremos agradecer por este contacto, se escuchó perfecto, y un abrazo a la distancia. Gracias, Patricio, por permitirme estar siempre en contacto con Chile. Que estés muy bien. Muy amable. Y cuando son las 9:54, llegamos al final de la primera edición de Radio Análisis. Sigan en nuestra compañía, nosotros volvemos mañana a las 7. Que estén muy bien y hasta entonces.